Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola, sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya estoy, ¿eh? Bueno, vamos a comenzar. Nosotros habíamos ya desarrollado en todos los puntos el del módulo 7, lo que tenía que ver con la libertad religiosa, libertad de conciencia, la objeción de conciencia. Lo último que habíamos visto había sido el fallo Castillo de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, un fallo que involucró a la provincia de Salta. Ahora vamos a ver, dentro de esta unidad 7, el módulo 7, tres derechos. El derecho de asociación, el derecho de reunión. A ver, perdón, que acá me están diciendo ahora, profesor. Perdón, ¿quién me está preguntando esto de los casos? Yo, profesor. Ahí, me apagó la cámara. Ahí va. Hola, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo va? ¿Qué decís? ¿Cómo vas? ¿A qué te referís? No, ¿cuáles eran los casos? No me acuerdo bien los casos que vimos en clase. Ya saber si eran esos tres, el caso De los que Portillo, vimos, Castillo y Gamón. claro, exactamente, sí. El fallo Portillo, dos de objeción de conciencia, que eran el fallo Portillo, el servicio militar, Bahamondes, testigo de Jehová, y el fallo Castillo en relación a la enseñanza obligatoria de la religión en las escuelas públicas. Esos tres del punto anterior. Claro. Hoy voy a agregar otro. Y bueno, no sé, la última clase va a ser el lunes, porque esta semana, bueno, excepcionalmente hubo un cambio, pero yo vuelvo el lunes a las 3 de la tarde. Y bueno, no sé si ahí agregaré algún otro o no. Pero en principio son los tres del otro día más el de hoy. Y bueno, después veremos. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. No, por favor. Entonces hoy vamos a ver tres derechos, decía. Derecho de asociación, derecho de reunión y derecho de petición. Algunos de estos derechos están en el texto de la Constitución. Digo esto como una metodología de ustedes para abordar los temas, ¿no? Algunos de ellos están en la Constitución, pero si no están en la Constitución, están en lo que ustedes saben y que ya hemos visto, es el bloque de constitucionalidad federal. Es decir, tienen que ir al artículo 75, inciso 22 de la Constitución, y son los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional. De manera que tiene que consultar tanto una fuente como la otra, tanto la Constitución como los tratados jerarquizados constitucionalmente. En el marco de lo que hemos visto también ya, y no lo voy a desarrollar, pero que es el control de constitucionalidad y control de convencionalidad. Habíamos dicho que todas las normas inferiores deben estar en línea, en sintonía, tanto con la Constitución como con los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Muy bien. Vamos a entrar entonces al derecho de asociación. Antes quiero decirles algo. Tanto el derecho de asociación
como el derecho de reunión, como el derecho de petición, son derechos que tienen que ver con la democracia, con el sistema democrático. Fíjense ustedes, por ejemplo, la posibilidad de asociarse, de constituir asociaciones de distinto tipo. La posibilidad de, dentro de esas asociaciones sindicales, los colegios profesionales, los partidos políticos, los centros de estudiantes, tiene que ver con una idea también de democracia, pero de democracia participativa además. ¿Por qué? Porque todas esas instituciones generan ámbitos de participación. En algunas cuestiones más específicas, como puede ser un colegio profesional, un centro de estudiantes, en cuestiones más abarcativas, como puede ser la participación de los partidos políticos, en distintos tipos de asociaciones de defensa del medio ambiente, ONG, etcétera, pero sin duda la posibilidad de desarrollarse en una sociedad este tipo de instrumentos es muy importante y a los efectos de ver si estamos ante una democracia de calidad o no. Por lo tanto, estos derechos son derechos muy importantes. Piensen, por ejemplo, en el derecho de reunión, la posibilidad de ejercer reuniones a los efectos de discutir, tratar distintos temas. Son derechos que han sido calificados como derechos instrumentales. ¿Por qué? Porque tener una reunión, la posibilidad de tener una reunión, por ejemplo, permite que en esa reunión se trate un determinado tema que bien puede ser la defensa de un derecho. Ahora, no vamos a poder defender ese derecho si no tenemos la posibilidad de reunirnos, de analizarlo, de ver las alternativas. Por eso son derechos que sirven para el ejercicio de otros derechos, ¿no? Por eso es muy importante analizar si en las sociedades o en los modelos políticos institucionales están garantizados o no están garantizadas la posibilidad de reunirse, la posibilidad de asociarse, la posibilidad de peticionar ante las autoridades. Muy bien. Vamos a arrancar con el derecho de asociación. El derecho de asociación lo vamos a encontrar desde el punto de vista normativo en el artículo 14 de la Constitución Nacional. El artículo 14 de la Constitución dice asociarse con fines útiles. Todos los habitantes de la nación tendrán los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, a saber, asociarse con fines útiles. El problema de esta fórmula de fines útiles es que es una fórmula bastante vaga, abierta, y esto es peligroso fundamentalmente ante regímenes dictatoriales, ante dictaduras, porque justamente valiéndose de esta fórmula de asociarse con fines útiles, el criterio de utilidad está analizado, resuelto por un régimen autoritario, dictatorial, y eso puede ser, digamos, abrir la puerta a no autorizar determinadas asociaciones que no sean afines con el pensamiento de la dictadura de turno. Eso ha ocurrido, son riesgos de épocas dictatoriales, ¿no? Alberdi, justamente para evitar estas cosas, decía que era preferible para él que la fórmula fuera asociarse con fines lícitos, determinar las causales de ilicitud y fuera de ellas permitirse todo tipo de asociaciones. Pero lo cierto es que la fórmula que quedó en la Constitución es la de asociarse con fines útiles y no con fines lícitos, como decía Alberti. En distintos instrumentos internacionales está previsto este derecho de asociación, además obviamente de la Constitución a los cuales he hecho referencia. Por ejemplo, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el artículo 22, ¿no?
Derecho de asociación, Declaración Americana. Toda persona tiene el derecho de asociarse con otras para promover, ejercer y proteger sus intereses legítimos de orden político, económico, religioso, social, cultural, profesional, sindical o de cualquier otro orden. Es decir, esta enumeración no es una enumeración taxativa, sino es ejemplificativa y puede haber otro tipo de asociaciones. En la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 8, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 22, y finalmente vamos, y presten atención a esto, el artículo 16 de la Convención Americana. Digo que presten especial atención porque después lo vamos a ver cuando analicemos este fallo, al cual yo hacía referencia también hace un ratito, que era el fallo que agregamos hoy, que es el fallo Ferrari. Y ahora después lo voy a desarrollar, pero el fallo Ferrari, que tiene que ver con si se violó o no se violó algo que va a decir, o que dice el artículo 16 del Pacto de San José de Costa Rica, al cual yo ahora voy a hacer referencia. Libertad de asociación, Convención Americana de Derechos Humanos. Todas las personas, anoten para verlo, no solo el 14, sino el 16 de la Convención. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente, dice la Convención Americana. ¿Qué significa esto? Significa que nadie puede ser coaccionado a formar parte de una asociación, es decir, una decisión libre. Formo parte o no, de acuerdo a que quiera hacerlo o no a una determinada asociación. En ese caso Ferrari, ¿se violó o no se violó esta libertad de asociación? Bueno, lo dejo como pregunta para después dilucidarlo más adelante. Entonces, todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines, también es una enumeración no taxativa, ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, etc. El ejercicio de tal derecho, dice la Convención Americana, solo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley. ¿Por qué? Porque hay que ser muy cuidadoso en este tipo de derechos de que las reglamentaciones no terminen obstaculizando el ejercicio del derecho, ¿no? Entonces, solo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. Fuera de estos casos, no puede prohibirse el derecho de conformar una asociación. Muy bien. Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales y aún la privación del ejercicio del derecho de asociación a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Ustedes saben que, por ejemplo, la policía no puede conformar un sindicato. Yo, la verdad que de alguna manera discrepo con que la policía no pueda tener su propio sindicato, porque eso favorecería determinadas peticiones, vehiculizar determinados reclamos. Obviamente que con las restricciones propias que tienen que ver con la particularidad de que estamos hablando de una fuerza de seguridad, ¿no? Pero me parece que es un tema que sería bueno debatirlo sobre la posibilidad o no de que conformen un sindicato. Muy bien. ¿Qué comprende este derecho de asociación? Obviamente que comprende la posibilidad de constituir una asociación, aquellos que la organizan, comprende la facultad de asociarse, o sea, de incorporarse, ingresar a una asociación que ya está formada, o sea, integrarla desde el inicio o con posterioridad. Yo puedo formar parte de la fundación de un club o puedo incorporarme como socio de ese club a los 5 años, ¿no? Obviamente que el derecho de no asociarme. Nadie me puede obligar a asociarme. Piensen en el artículo 16 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y también, finalmente, dejar de pertenecer. Es decir, yo puedo irme libremente de una asociación cuando me plazca, o sea, renuncio. Esto es entonces lo que comprende el derecho de asociación. Dice Vidal Campos que las asociaciones no pueden ser contrarias al bien común,
a los valores o principios o valores de la Constitución, o que resulten banales, absurdas o sin sentido. Muy bien, vamos a ir ahora al análisis de este fallo al que yo le hacía referencia. Fallo Ferrari. Yo les voy a leer más adelante algunas consideraciones breves, porque el fallo es mucho más extenso, de lo que se analizó en este fallo Ferrari. Pero esto es importante porque todos ustedes van a ser abogados y tiene que ver con el ejercicio de la profesión. Antes de la creación del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, los abogados estaban en un registro que tenía la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y estando en ese registro ya estaban habilitados para ejercer la profesión. Cuando se crea el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, por una ley 23.187, se establece que los abogados deben matricularse de manera obligatoria para poder ejercer la profesión. Lo mismo, ustedes saben que nosotros, para ejercer la profesión en la provincia de Buenos Aires, debemos matricularnos en el Colegio de Abogados. Muy bien. El doctor Ferrari no estaba de acuerdo con esto. Consideró que los títulos que otorgaban las universidades eran suficientemente habilitantes y no meramente académicos, sino que no se quedaban en lo académico, sino que habilitaban para el ejercicio profesional. Y que bastaba la inscripción que había en la Corte, y que no era necesario la matriculación obligatoria. ¿Por qué? Porque se violaba el artículo 16 del Pacto de San José de Costa Rica, que, como les decía hace un rato, habla de la asociación libre, no compulsiva. Entonces, Ferrari dijo: a mí me están obligando, están violando el artículo 16 del Pacto de San José de Costa Rica, no me pueden obligar a asociarme. Ahora, el Colegio de Abogados es exactamente una asociación como lo son las asociaciones civiles, o tiene alguna otra característica. Porque si fuera así, claro que se estaría violando el artículo 16, pero tienen otra característica, que ahora la vamos a ver, y es por ahí por donde se expresa la justicia argentina y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Plantea entonces Ferrari la inconstitucionalidad de la ley 23.187, que obliga a la matriculación. En primera instancia hace el lugar. La Cámara, en segunda instancia, rechaza el planteo de Ferrari, va a la Corte confirma la resolución de la Cámara y le dice que no es violatorio y que es perfectamente legal el hecho de tener que matricularse. Ferrari termina recurriendo al sistema interamericano de protección de los derechos humanos, y la Comisión Interamericana se manifiesta en coincidencia con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, diciéndole: no, la obligación de matricularse no es violatorio del artículo 16 del Pacto de San José de Costa Rica. Y ahora vamos a ver, entonces vamos a entrar en algunas de las consideraciones de por qué tanto la Cámara, la Corte y la Comisión Interamericana no hicieron lugar al planteo de Ferrari. Dice Ferrari que el colegio, como una entidad creado por la ley 23.187, tiene rasgos que lo asimilan a las sociedades civiles. Dice la Corte que no hay impedimentos constitucionales para que entidades de derecho público adopten una forma de organización que incluya características similares a las que son propias de las asociaciones civiles. Por ejemplo, elección para elegir autoridades, tribunal de ética. Es decir, la Corte dice: bueno, está bien, puede ser que se asimilen a alguna de las características que tienen las asociaciones civiles, como por ejemplo
esto que decía, elegir elección para elegir para conformar su consejo directivo, por ejemplo, como el Colegio de Abogados, que tengan un tribunal de ética. Esto los puede asimilar a las asociaciones civiles. Ahora, el colegio no es una asociación, como establece el artículo 14, que se integra con la adhesión libre y espontánea de cada componente, sino una entidad destinada a cumplir fines públicos que originariamente pertenecen al Estado y que éste, por delegación, transfiere a la institución. Este es el meollo de la cuestión. ¿Qué pasa? Hay determinados atributos que tiene el Estado, el poder de policía, que los podría ejercer per se, pero que ha tomado la decisión de transferirlos por una cuestión de especificidad, por ejemplo, a cada una de las profesiones. El Estado ha dicho, este poder de policía que yo tengo, se lo transfiero a los abogados para que manejen las cuestiones propias de los abogados, a los médicos para que manejen las cuestiones propias de los médicos, ¿correcto? Cosa que no ocurre con las asociaciones civiles, que no les es transferido un poder del Estado. Entonces, por eso, termina diciendo, tanto la Corte como la Comisión Interamericana y como la Cámara no son asimilables, no son exactamente iguales, aunque tengan algunas características que se le parezcan. Lo que lo hace diferente al Colegio de Abogados es que son personas jurídicas de derecho público no estatales, pero tienen una parte del derecho público que les es transferido por el Estado a esas asociaciones. Y por este tema rechazan el planteo de Ferrari. Muy bien. La respuesta argentina, que dice la Argentina, al fallo de la Corte. El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal es una delegación legítima del poder de policía del Estado, ¿no? Lo que dijimos recién. Esta es la respuesta del Estado cuando es requerido por la Comisión, ¿no? Que la ley 23.187 jerarquiza, dignifica y da libertad al ejercicio de la profesión. Justamente esto es lo que hacen los colegios de abogados, ¿no? Que tienden a organizar, a ordenar, a dignificar la profesión y también sus tribunales de ética cuando hay situaciones que de personas que no hacen honor al ejercicio profesional que deben realizar. Opinión del doctor Nieto Navia, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se viola la libertad de asociarse al obligar por ley a los individuos a hacerlo si los fines propuestos por cada asociación son aquellos que podrían cumplirse por asociaciones creadas por los individuos al amparo de su libertad. Una cosa son las asociaciones que crean los individuos al amparo de su libertad y otra cosa las asociaciones que son de derecho público no estatal y que reciben potestades del Estado, como habíamos dicho. Es evidente que el poder de policía no entra dentro del supuesto de aquellas capacidades creativas del individuo. El poder de policía es de la estructura jurídica política estatal. Es decir, yo no puedo crear una asociación y decir, tiene poder de policía. No, el poder de policía me lo tiene que dar el Estado, ¿no? En cuanto a la obligatoriedad, comporta una regulación razonable en términos de carga pública. ¿Qué dice uno de los jueces de la Corte, el doctor Belluccio, en aquel momento? El Contralor Superior del ejercicio profesional ante la multiplicación de los profesionales es indispensable. Es decir, que hay multiplicidad de profesiones y es necesario el contralor de ese ejercicio de las profesiones. Siendo de destacar la constitucionalidad y el indudable beneficio común de un régimen legal que entrega a los miembros de un determinado sector social regularmente constituidos la atención de los problemas concernientes a sus propios intereses y no a un organismo exclusivamente estatal. O sea, hace una valoración sobre la conveniencia de que determinadas cuestiones específicas de las profesiones es mejor que sean manejados por aquellos que ejercen esas profesiones, por ejemplo,
los abogados, los odontólogos, los médicos, etcétera, etcétera, y no organismos del Estado. No es asociación porque ingresar en la matrícula no implica un vínculo asociativo con los demás matriculados. Obviamente que no es una asociación de las características de las asociaciones civiles, porque no se entra en un vínculo, como dice acá, asociativo con los demás matriculados. El derecho de asociarse con fines útiles implica sin duda la libertad de no asociarse, pero ello se refiere a sociedades cuya existencia no sea requerido por el buen orden y bienestar de la colectividad. Continúa diciendo Belucio, el abogado no es simplemente un profesional habilitado por su diploma universitario para exponer el derecho, enseñarlo y hacerlo valer en patrocinio de las causas en justicia, es decir, un ius peritus o un iuris consultus, según la expresión y el concepto romano. Es además un auxiliar de la justicia, colaborador de la misma y un integrante potencial de sus tribunales en los casos de impedimento, recusación o excusación de sus miembros. Y, en su consecuencia lógica, las leyes que organizan la justicia pueden exigir a los abogados cierta organización y disciplina dentro del poder reglamentario previsto en el artículo 14 de la Constitución. Muy bien. Entonces, finalmente, la Comisión Interamericana entiende que la matriculación en el colegio público es una función pública y que por razón de esta condición, dicha función debe y tiene que ser de carácter obligatorio. Este tema, entonces, muy probablemente lo preguntemos en el examen, ¿no? ¿Cuál fue el elemento que definió la cuestión de si la matriculación en el colegio público de la capital federal violaba o no violaba los preceptos establecidos en el artículo, o el precepto establecido en el artículo 16 de la Convención Americana de Derechos Humanos? Obviamente que los colegios de abogados o los colegios profesionales deben circunscribirse a lo que es el objeto de ese poder de policía. No es que las personas se asocien y en función de esa, o se matriculen, mejor dicho, y en función de eso puede ir más allá de los límites del poder de policía que le transfiere, de ninguna manera. Pero en tanto y en cuanto se mantengan dentro de lo que es la dignificación de la profesión, el tribunal de disciplina en los casos de falta de ética profesional, la regulación de los temas de honorarios, etcétera, mientras se mantengan dentro de esas facultades, obviamente que la matriculación obligatoria no aparece como violatoria de la libertad de asociación que hemos visto. La capacidad, y esto tiene que ver con la regla de la especialidad, la capacidad de las asociaciones es diferente a la capacidad que tenemos cada uno de nosotros como individuos. Nosotros, todo lo que no está prohibido está permitido. En el cambio, en la cuestión de la regla de la especialidad, las asociaciones está permitido hacer todo lo que establecen sus estatutos, sus fines propios. No pueden ir más allá. Esa es la regla de la especialidad. Se puede hacer esto. Esto es lo que establece la ley, esto es lo que establece los reglamentos, los estatutos, que es digamos, la columna vertebral de funcionamiento de las asociaciones. A diferencia, como decía, de las personas, que podemos hacer todo aquello que no está prohibido, está permitido. En cambio, en las asociaciones rige la regla de la especialidad. Bueno, muy bien. Terminamos entonces con el derecho de asociación. Vamos a ver el derecho de reunión. El derecho de reunión, si bien no surge expresamente del texto de la Constitución, sí podemos decir que lo podemos extraer, digamos, en primer lugar, del artículo 33 de la Constitución, de los derechos implícitos. Pero también, en el caso de la Constitución, porque, repito,
están en los instrumentos o en los tratados internacionales de derechos humanos que forman o que tienen jerarquía constitucional y forman el bloque de constitucionalidad federal. Pero en el texto de la Constitución no está. Entonces, artículo 33, derechos implícitos, pero también derivaría el derecho de reunión, por ejemplo, del derecho de petición y del derecho de asociación que acabamos de ver. ¿Por qué? Porque muy probablemente para realizar una petición no individual, sino una petición en grupo, las personas tengan que reunirse. Después vamos a ver los estándares, algunos de los estándares de este derecho de reunión que surgen de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y vamos a ver que hace referencia, y me parece que esto es una prueba cabal. Hoy estamos teniendo una reunión que tanto estamos hablando del derecho de reunión presencial o del derecho de reunión virtual, ¿no? Entonces, derivaría también del derecho de peticionar y del derecho de asociarse. ¿Por qué? Porque antes de la creación de una asociación, muy probablemente los futuros integrantes se reúnan más de una vez a los efectos de analizar para qué se va a crear la asociación, cuáles van a ser sus fines, etcétera, etcétera. Y con posterioridad a la creación de la asociación también va a haber reuniones, porque hacen a la naturaleza de las asociaciones que sus integrantes se reúnan en asambleas de socios o de afiliados, o se reúnan reuniones de comisión directiva. Entonces, derecho de reunión no está en el texto expreso de la Constitución, surge del 33, más derivaría o deriva del derecho de peticionar y el derecho de asociación. Donde sí está prescrito el derecho de reunión es en el artículo 15 del Pacto de San José de Costa Rica. Derecho de reunión. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. O sea, el pacto dice, bueno, el derecho de reunión está reconocido, en tanto y en cuanto sea una reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal derecho solo puede estar sujeto. ¿Por qué viene ahora el tema de las restricciones? Porque si hubiera de parte del Estado una cantidad de obstáculos o de requisitos para que se hagan las reuniones, en definitiva lo que se estaría en el fondo es obstaculizando el derecho de reunión. Y el derecho de reunión integra lo que nosotros vimos en la primera o segunda clase, cuando hablábamos de las generaciones de los derechos humanos, integra el catálogo de derechos humanos de primera generación. ¿Qué tenía que hacer el Estado para garantizar el ejercicio del derecho de los derechos de primera generación? ¿Cuál era la actitud del Estado? ¿Qué debía hacer el Estado? ¿Se acuerdan? ¿Una actitud proactiva? No. Ojo con eso. Abstenerse, exacto. Activa. Diana dijo abstenerse. Claro. Abstenerse. Pasiva. Pasiva, abstenerse. ¿Para qué? Para que las reuniones se puedan desarrollar libremente, digamos, derecho a la intimidad, para que yo tenga mi intimidad, no me va a estar el Estado obstaculizándome permanentemente. O sea, la garantía o la posibilidad de nosotros poder disfrutar o de gozar de esos derechos, en los derechos de primera generación, justamente es la abstención del Estado. Lo que Sonia dice de una actitud proactiva es los derechos de segunda generación, cuando estamos hablando de educación, de salud, de vivienda. Obviamente que el Estado ahí tiene que tener una actividad tendiente a garantizar la salud, no sé, construyendo hospitales, salas de salud, universidades, facultades, viviendas, etcétera, y también una actitud proactiva, pero también de colaboración con otros estados cuando hablamos de derechos de tercera generación. Si pensamos, por ejemplo, en la preservación del medio ambiente, no solo que tiene que hacer cosas el Estado, sino que la tiene que hacer en conjunto con otros estados para tratar de mejorar la cuestión ambiental o un medio ambiente sano, ¿no?
Pero justamente en el derecho de reunión, que es un derecho de primera generación, lo que tiene que hacer es abstenerse. Entonces, ¿qué dice la Convención? ¿En qué casos puede estar sujeto a ciertas restricciones la reunión? Tiene que ser cosas excepcionales y se tiene que analizar con un criterio muy restrictivo, insisto, para que no termine un derecho en la práctica siendo imposible de llevar adelante. El ejercicio de tal derecho solo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, o sea, las previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, ¿no? En interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás. Fuera de esto, las reuniones no pueden obstaculizarse. Muy bien. ¿Quién es el sujeto activo del derecho de reunión? Las personas, los que lo ejercen. Ay, perdón. Los que no, ¿perdón? Perdón, ahí cuando dicen el caso de salud podría ser ahora lo del COVID, cuando ponen que hay que volver a fase 1, por ejemplo, que el Obvio, Estado interviene claro. para no poder reunirse. Exactamente, hay una situación, digamos, de fuerza mayor o excepcional, o Ese sería un de ejemplo. exactamente, muy bueno tu ejemplo, la necesidad de preservar un bien jurídico superior como es la vida o la salud, y que momentáneamente y por un tiempo se restringe el derecho de reunión, cuando ustedes vienen, bueno, reuniones en casa de familia de no más de 10 personas o en lugares públicos de no más de 20. Eso hay distintos tipos de restricciones. A veces se hace en Claro, cuanto a las privadas, incluso de familia, a veces en lugares exacto, públicos, hay distintos tipos de exactamente. Bueno, variedad de cuando restricciones. aparecen, más allá de las controversias que puede haber generado esto, pero digo, este es un buen ejemplo el que vos planteás. Cuando hay problemas de salud, ¿no? Obviamente que es necesario que el Estado fije determinadas pautas y bueno, y si se tiene que, pero tiene que haber un motivo lo suficientemente importante para que se restrinja el derecho de reunión, porque vos pensá en la situación anterior a la pandemia. No había ninguna, y de hecho no lo hubo, pero digo, no había ninguna razonabilidad cuando no había pandemia de decir que en una casa de familia no se pueden reunir más de 10, ¿no? Entonces Claro. tiene que haber circunstancias que justifiquen este tipo de restricciones. Tiene que haber una regulación razonable, como en todos los derechos, una regulación razonable, ¿no? Muy bien. ¿Qué tipo de reuniones podemos tener? O mejor dicho, ¿quién es el sujeto activo? Habíamos dicho, el sujeto activo es las personas que organiza o patrocina una reunión y los que concurren a esa reunión, ¿no? Y el sujeto pasivo, tanto el Estado como las demás personas, que no tienen por qué impedir u obstaculizar las reuniones. Después las reuniones tenemos distintos tipos. Reuniones públicas y reuniones privadas. Ahora bien, nosotros tenemos que tener en cuenta que el hecho de que una reunión sea pública o privada no depende del lugar donde se haga, ¿no? Sino si hay un ingreso irrestricto o no. Es decir, una reunión es pública cuando está abierta indiscriminadamente al público, ¿no? Y una reunión es privada con independencia del lugar, pero cuando tiene restricciones para entrar. Por ejemplo, si estamos hablando de socios de una sociedad de fomento, ¿no? Una reunión donde están convocados los socios de una sociedad de fomento. Si yo no soy socio de la sociedad, aunque se haga en la plaza, lugar público, pero eso no la convierte en una reunión pública por el hecho de que se haga en una plaza. ¿Por qué? Porque tiene una restricción de ingreso. Porque me va a decir, señor, ¿usted es socio? No. Bueno, no, pero esta reunión es para socios, ¿no? Entonces, la reunión es pública es cuando está indiscriminadamente abierta al público. Y las reuniones privadas, cuando su apertura no es indiscriminada, ¿no? ¿Dónde se realizan normalmente las reuniones públicas? Obviamente que en los lugares públicos abiertos, en la plaza, en las calles.
En lugares públicos cerrados, reuniones públicas, donde puede entrar cualquiera, pero puede ser en un templo, en un local, en un estadio, en una sala de espectáculos, en distintos lugares que puedan permitir el ingreso de gente. En un shopping. ¿Dónde? En un shopping. Sí, también sí. En un shopping, si es una reunión sin ninguna restricción, abierta indiscriminadamente a todo el mundo, es una reunión pública, aunque llega en un lugar bajo techo, digamos, ¿no? Claro. También en lugares privados se puede hacer una reunión pública, incluso en un domicilio particular, en tanto y en cuanto el ingreso sea indiscriminado, o en una sede de una asociación. Y las reuniones privadas normalmente se hacen en lugares privados o, como dijimos, en lugares públicos, pero con el acceso limitado, ¿no? Muy bien. Algunos parámetros que tienen que ver con y que surgen, mejor dicho, de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a los efectos del analizar este derecho. Es un derecho el derecho de reunión, que los individuos lo ejercen muchas veces para un fin determinado. Ese fin por ahí se agota en la misma reunión, es cambiante, ¿no? Porque hoy podemos tener una reunión para una cosa, mañana podemos tener reunión para otra. Es temporario, pero eso no quiere decir de que no pueda durar un tiempo largo, porque por ahí podemos estar todo un día reunidos para una determinada cuestión. Obviamente que de los fallos de la Corte surgen también la asimilación tanto de las reuniones presenciales como de las reuniones virtuales, que estos derechos de libertad de asociación, de reunión, de expresión, etcétera, están íntimamente interrelacionados, dicen los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que tienden a proteger la participación política en una sociedad democrática. Que la regulación no puede desnaturalizar el derecho. Bueno, lo que habíamos visto hoy. Que el carácter pacífico debe presumirse en una reunión, ¿no? Y yo les voy a leer textual lo que tiene que ver con el tema de las restricciones. Por regla general, los organizadores de una reunión tienen derecho a elegir el objetivo de la manifestación y no cabe restricción alguna de este derecho, a menos que se imponga de conformidad con la ley, sea necesario en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral pública o los derechos y libertades de los demás. Cuando un Estado parte impone restricciones para conciliar el derecho de reunión de una persona y las mencionadas cuestiones de interés general, debe guiarse por el objetivo de facilitar el derecho. Es decir, el Estado, cuando entra a regular, porque hay distintos derechos, tiene que ir con una intencionalidad de favorecer de que la reunión se pueda hacer, ¿no? Debe guiarse entonces por el objetivo de facilitar el derecho y no imponerle limitaciones innecesarias o desproporcionadas. El Estado parte tiene pues la obligación de justificar la limitación de un derecho protegido por el artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Artículo 21. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Se reconoce el derecho de reunión pacífica, el ejercicio de tal derecho solo podrá estar sujeto a las restricciones, bueno, lo que vimos recién. Es decir que este derecho de reunión no está en el texto de la Constitución, pero está en varios tratados internacionales de derechos humanos. Pero también, y ya con esto termino, tienen que tener en cuenta el artículo 22 de la Constitución, donde no dice expresamente estos derechos de reunión, pero se deduce que si no se dan un par de circunstancias, evidentemente el derecho de reunión está previsto. Y esto es, o está permitido. Artículo 22 de nuestra Constitución.
Bueno, el pueblo no delibera ni gobierno sino por medio de sus representantes y autoridades que da por esta constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de este, comete delito de sedición. A contrario sensu, lo que quiere decir es que si no es una fuerza armada o una reunión que se atribuye a los derechos del pueblo, está perfectamente habilitada la posibilidad de hacer reuniones. Es decir, se deduce, digamos, a contrario sensu de este artículo 22. Bueno, muy bien. Terminamos entonces el derecho de reunión. Nos queda el último, que es... ¿Puedo hacer una consulta? ¿Cómo no? La reunión del sujeto activo del derecho a reunirse es Las la personas. persona humana, Sí, persona sí. jurídica, podría No, ser también una tener- persona jurídica, sí, puede ser una reunión, una persona jurídica, sí. y el derecho a reunión se puede ejercer ilimitadamente, digamos, o se ¿En qué sentido? transforma, digamos, si tiene una continuidad muy extensa en el tiempo, puede ser atribuirse un fin determinado y transformarse en ese no. No, se puede prolongar la reunión. Como dije hace un rato, se puede prolongar una reunión que no por eso se desnaturaliza, porque una reunión puede ir teniendo determinadas derivaciones que hace que se prolongue y está dentro de las posibilidades de que eso ocurra y no puede haber obstaculizaciones de parte del Estado porque una reunión se prolongue, ¿no? Derecho de peticionar. Bueno, el derecho de peticionar sí lo tenemos en el texto constitucional. Artículo 14. También, todos los habitantes de la nación gozan de los derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, de peticionar a las autoridades. Muy bien. Hay distintos tipos de peticiones. El derecho de peticionar es, de alguna manera, digamos, es importante que se revalorice como tal, más allá de que la sociedad, digamos, tiene distintos canales de expresión y de peticiones que aparecería que en principio pueden llegar a vaciar de contenido al derecho de peticionar. Están los representantes del pueblo, los órganos, las fiscalías, las defensorías del pueblo, tanto en el orden nacional como provincial, municipal. Pero es importante que el derecho de peticionar se ejerza, porque eso hace también a la musculatura de una sociedad democrática. Es decir, cuando hablamos de que una democracia participativa significa no solo votar cada 2 años, sino participar en distintos espacios, pero también de peticionar a las autoridades. Ahora bien, una petición no quiere decir que en el ejercicio previsto en el artículo 14, que necesariamente el Estado tenga que hacer lugar a lo que se peticiona. Por supuesto que no. Puede rechazar la petición, porque no la considera, porque considera que no corresponde, que no procede. Lo que sí tiene derecho la persona que peticiona es a tener una respuesta. El Estado debe responder que sí o que no, o pedirle alguna ampliación en su petición, o que le aclare, o lo que sea, pero el Estado debe responder. Y debe responder también en un tiempo útil. No puede ser que una persona pida algo, petición al Estado, y que se tome todo el tiempo del mundo porque la persona necesita tener una respuesta a lo que ha peticionado. Cuando, ya sea que la petición sea individual o colectiva, puede ser una persona o 100 o 1000 o 10.000 las que pidan, ¿no? O más. Entonces, este derecho a obtener una respuesta. ¿Qué es lo que se puede hacer cuando el Estado es moroso en responder? ¿No? Demora, no responde. Se puede recurrir a la justicia a los efectos de interponer un amparo por mora. Es decir, ¿para qué? Para que la justicia intime al
poder público que ha sido requerido lo intime a contestar. No necesariamente en los términos de la petición, pero que conteste en un tiempo útil. Entonces, cuando lamentablemente eso no ocurre, está la vía del amparo por mora para que la petición sea respondida. Debe presentarse ante autoridad competente una petición, es decir, aquel que dentro de sus competencias está lo que yo estoy pidiendo. Si no, si lo presento ante una autoridad incompetente, debe esa autoridad girarla a aquel que sí es competente para obtener una respuesta. Las peticiones, alguna doctrina califica una petición simple, pedir algo al Estado, una petición calificada de los artículos 39, 41 y 42 de la Constitución, que tiene que ver con la defensa del medio ambiente, con los derechos de usuarios y consumidores, la petición prohibida que habíamos dicho del artículo 22, y también a partir de la estructuración del sistema internacional de protección de los derechos humanos, dentro específicamente del sistema interamericano, y de la reforma de la Constitución del 94, artículo 75, inciso 22, se agrega la petición transnacional, es decir, la posibilidad que yo tengo después de seguir determinado procedimiento, de agotar la instancia interna, de tener una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de poder recurrir, peticionar ante la instancia supranacional de protección de los derechos humanos, como es, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces tenemos esta petición transnacional. Y también está la petición ante la justicia. Yo pido, demando, entablo una demanda ante la justicia a los efectos de que la justicia se expida sobre si yo tengo razón o no en lo que estoy planteando, lo que estoy demandando, lo que estoy pidiendo, ¿no? Que en definitiva eso se va a resolver en lo que es la sentencia. Sí. ¿Puedes repetir lo que dijiste de la petición calificada? Artículos 39, 41 y 42 de la Constitución Nacional. La iniciativa popular, lo que tiene que ver con la defensa del medio ambiente, del derecho de usuarios y consumidores. Muy bien. La clase que viene, sí. Disculpe, la del artículo 22, ¿cómo la llamó? Bueno, esa es la petición prohibida del artículo 22. Lo que vimos hoy, cuando se peticiona atribuyéndose los derechos del pueblo. Artículo 22 de la Constitución. En la próxima clase vamos a ver, y yo con eso voy a terminar, el derecho a la educación, cómo lo trató la Constitución Histórica de 1853 y qué tratamiento tuvo en la reforma del 94, donde hay un desarrollo bastante o muy importante en materia de educación, los conceptos de equidad, de autonomía universitaria, de autarquía, de los contenidos que tiene que tener una ley nacional de educación. Todas esas cuestiones las vamos a ver en la clase que viene, y vamos a ver el derecho de casarse y la evolución que ha tenido la institución del matrimonio en la Argentina, pasando por las distintas modificaciones que ha habido en la legislación sobre la materia hasta llegar a nuestros días. Así que bueno, nosotros nos volveremos a ver el lunes a las 3 de la tarde, y después ustedes tienen el examen el sábado, ¿verdad? No sé, ya tienen la hora, a las 9, a las 10 de la mañana, ¿será?
¿Ya lo saben eso? Todavía no. Todavía no. Bueno, lo van a saber con toda seguridad en el curso de la semana que viene. Bueno, nos vemos el lunes. Gracias. ¿Te puedo hacer una pregunta? Dale, sí, sí. Entonces, en el fallo Ferrari, la matriculación obligatoria del colegio de abogados no es violatoria del artículo 16, porque el colegio es una entidad destinada a funciones públicas. Claro. Es una persona jurídica de derecho público no estatal. No forma parte del Estado, el Colegio de Abogados, ¿no? Pero sí tiene normas o poder de policía que es propio del Estado y el Estado lo delega, en este caso, los colegios profesionales. No es exactamente igual que una asociación civil, ¿no? Porque si fuera, si no tuviera poder de policía, si fuera igual, asimilable o exactamente igual a una asociación civil, obvio que no, que sería inconstitucional obligar a alguien a formar parte de esa asociación. Pero no lo es porque tiene poder de policía delegado, y es un poder de policía que tiene que ver con la organización del desarrollo de la profesión, como decíamos hoy, con la dignidad de las remuneraciones de los abogados y fundamentalmente, entre otras cosas, con con la disciplina, con el tribunal de ética, con la ética que deben tener los profesionales de cualquier profesión. Entonces, esto que lo podría hacer el Estado, se lo delega en el caso de los abogados, médicos, ontólogos, ingenieros, etc. ¿Por qué? Porque está la valoración de que aquellos, o el análisis de que aquellos que ejercen una determinada profesión están en mejores condiciones que un funcionario del Estado que no conocería en detalle los distintos ejercicios profesionales. Entonces, como no se asimila exactamente a lo que es una asociación civil, la Corte dijo, bueno, pero esto no es violatorio del artículo 16, porque el artículo 16 está hablando de otro tipo de asociaciones, no de estas que tienen un poder delegado del Estado. ¿Correcto? Bueno, nos vemos el lunes. Chao. Nos vemos. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, hasta luego, gracias.